Buenos días, buenas tardes a todos y todas. De ministerio en ministerio y tiro porque me toca. Es algo de agradecer que por una vez del Ministerio de Transición Ecológica se salte a la cultura, de la cultura se salta a la sanidad, de la sanidad a la economía, de la economía a la agricultura, porque es algo que no suele ocurrir, porque el diseño de la mayoría de los gobiernos es toma el dinero y corre, y compartimentos estancos entre cuestiones que claramente son transversales. Así que enhorabuena a los que organizan estas jornadas, enhorabuena a todos los que estamos participando y estamos haciendo posible una mejor democracia. Porque en el fondo estamos hablando de eso, de la gestión de lo natural, de la gestión de lo público, y esa gestión sabemos que tiene mucho margen de mejora. Podemos empezar por las ciudades, como estamos ahora hablando, y veremos que de las ciudades a la civilización, de la civilización a la economía, muchas vueltas y muchas reflexiones que os propongo que empecemos, por ejemplo, con esa pequeña capa de vida que distingue a este planeta de los demás planetas, que es la biosfera. Es una capa muy pequeña, en realidad es despreciable, pero es donde estamos nosotros. Y es una capa que muy paradójicamente nosotros la necesitamos para seguir estando. Pero no le prestamos mucha atención a esa capa de la vida, porque de alguna manera no solo escapamos hacia Marte, porque sabemos que esto se está poniendo difícil, sino que alteramos su funcionamiento, en primer lugar, por ejemplo, ocupando el espacio que debe ocupar la vida. Esta gráfica revela nuestra relación con el planeta de forma muy clara. La biomasa, esa masa de lo vivo, en esta escala apenas se ve, va bajando ligeramente, es una escala de teratoneladas, pero lo que va creciendo de forma exponencial, como se vio además de manera casi poética cuando estábamos todos concentrados, confinados en la pandemia de la COVID, es que en el año 2020, con un error de 6 años arriba o abajo, ese crecimiento exponencial de la antropomasa cruzó a la biomasa, así que ya no predomina lo natural, lo vivo en la biosfera, sino lo generado por el ser humano. Y por supuesto que esto es el resultado de un trabajo muy duro, un trabajo a conciencia, un trabajo planificado durante al menos un siglo y medio de alta intensidad, de un trabajo que no nos hace ni sanos ni felices. El 70% de las personas vivimos en las ciudades y la idea es que vamos a ir viviendo cada vez más en este tipo de nuevo ecosistema. Y por supuesto que hay luces y sombras. Las luces las dejo como tarea para casa, pero las sombras es lo que vamos a desarrollar hoy un poco más, ¿no? Porque realmente las ciudades son oscuras en muchos aspectos, no solo cuando hay un apagón. Se da una paradoja especialmente cruda en las ciudades, que es cuanto más dinero, más tristes somos. Indudablemente de la tristeza lógica de ser extremadamente pobre, se escapa con algo de dinero, pero como veis en esa gráfica, el bienestar, tanto percibido subjetivamente como con indicadores objetivos, tiene una asíntota, tiene un máximo. A partir de ese valor de riqueza, el ser humano entristece. Y esta tristeza es mucho más significativa en el medio urbano. Somos tristes cuando tenemos más dinero, a partir de un dinero básico para cubrir nuestras necesidades. Y los espacios verdes vienen precisamente a contrarrestar esta tendencia universal del que el ser humano languidece en ese ecosistema que ha creado teóricamente para sí mismo. Hay muchos estudios, pero algunos de ellos son tan sencillos de entender como cuando se reúnen los datos de más de 7 países y de millones de personas, corrigiendo precisamente por el dinero, se ve que tener un espacio verde en un entorno de 500 metros, en un radio de 500 metros de tu vivienda, te alarga en promedio la vida 3 años. Las zonas verdes, además, especialmente cuando se tiene el privilegio, porque hoy en día es un privilegio tener una zona verde cuando eres pequeño, tener una zona verde en ese radio donde te desarrollas, donde se desarrolla sobre todo tu cerebro, mantiene los trastornos psíquicos bajo cuerda, bajo raya, bajo control. Tanto en zonas puramente urbanas, en el interior de grandes ciudades, como en las zonas periurbanas, incluso en las zonas rurales, cuanto más verde, menos riesgo relativo de padecer en fase adulta trastornos psicológicos. Y estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de abuso de drogas, de desórdenes obsesivo-compulsivos, de anorexia, de ansiedad, de trastornos bipolares. Todo eso disminuye significativamente
en fase adulta, cuando uno tiene la fortuna y cada vez más excepcional de tener alguna zona verde en tu entorno. De hecho, hay estudios que incluso llegan a ver qué partes de nuestro cerebro, mientras estamos desarrollándonos, se desarrollan más o menos cuando tenemos, como digo, esa fortuna de tener acceso o disfrutar de zonas verdes durante nuestra infancia. Esto es un estudio realizado en Barcelona, el tamaño de muestra es pequeño, pero revela algunas zonas de nuestro cerebro relacionado con el pensamiento abstracto, con la concentración, con la memoria, que se desarrollan menos o peor en aquellos chicos y chicas que crecieron sin acceso a zonas verdes. Por supuesto, todos conocemos las relaciones muy estrechas entre el cerebro y la contaminación. Pensemos que el mismo camino que entendimos en el 2020, que seguían los virus muy pequeños, muy finos, que se colaban por nuestro bulbo respiratorio y iban directamente o al torrente circulatorio o directamente al cerebro, es el que recorren partículas tan pequeñas como las 2,5, que son 2,5 micras, ¿no? Partículas muy pequeñas que las empezamos a encontrar en muchos sitios y por supuesto que afectan a nuestra salud, que son el asentamiento de tumores cerebrales y que afectan a nuestro desarrollo cognitivo. Hay mucho estudio sobre esto, es algo que nos preocupa y me remito pues a la bibliografía para el que quiera profundizar, ¿no? Pero por resumir en algunos datos, la contaminación atmosférica, recordemos que tiene mayoritariamente lugar en las ciudades, que es donde mayoritariamente el ser humano se acumula, supone una de las principales fuentes de mortandad. Y pensemos que hasta que te mueres, la salud normalmente está muy comprometida. Y hay una espiral tremenda, hay una espiral de contaminación, cognición y pobreza, de tal forma que la gente que vive en zonas pobres está expuesta a mayor contaminación. Esa contaminación no le permite desarrollar los mejores cerebros para, incluso en el mejor sistema educativo del mundo, aprovechar esa educación. Así que no eres capaz de coger el tren del desarrollo, ni siquiera cognitivamente, por vivir en zonas más contaminadas. El cambio climático y la contaminación local, la contaminación atmosférica, son dos problemas con dos escalas muy diferentes, pero que se retroalimentan, evidentemente, porque las ciudades, con solo un 2% de la superficie de la Tierra, son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que la mayor parte de lo que le pasa al cambio climático se hace precisamente en aquellos sitios donde el ser humano se concentra. El cambio climático, a su vez, agrava la contaminación. Hay muchos episodios, por ejemplo, ciudades como Madrid, pero muchos sitios de clima mediterráneo, con muchos días al año de alta radiación, la formación local de ozono, la generación de gases de efecto invernadero, son fenómenos que se retroalimentan con las condiciones climáticas que el propio cambio climático va a ir haciendo cada vez más frecuentes. Y, por supuesto, donde más se sufre el cambio climático es en las ciudades. Fijaros, en las ciudades todos sabemos el efecto de isla de calor. Vivimos ahora o estamos hoy en una de las ciudades que tiene uno de los récords asombrosos de isla de calor. Madrid está entre el top 3 de las ciudades de efecto de isla de calor. Es decir, que hay más diferencia térmica en un verano, en unas condiciones cálidas, entre el centro de la ciudad y la periferia. En Madrid es habitual 8 grados de diferencia con la periferia. Y 8 grados es muchos grados. Pensad 8 grados en una ola de calor, porque tú puedes vivir en una isla de calor, en una ola de calor. ¿Y qué temperaturas se tienen? Pues, por ejemplo, el año pasado estuvimos midiendo en la Plaza de España temperaturas de más de 50 grados. De hecho, las superficies que han ido reemplazando a lo natural, porque a los urbanistas les interesa y a los gestores que se puedan limpiar fácilmente las superficies, pues esas superficies limpiables alcanzaron en una ola de calor dentro de una isla de calor temperaturas de casi 70 grados. Más vale que cuando te sentaras en esos bancos de mármol tan estupendos fueras con falda o pantalón. Islas de calor que, como digo, España, por su clima mediterráneo, pero también por las condiciones de contaminación y por el diseño urbano con el que se ha crecido de manera bastante desordenada, nos lleva, como en este punto de Ciudad Real, a valores de 3,6, Madrid, como digo, habitualmente con valores de 8 y valores en general bastante llamativos. Pero el cambio climático nos está forzando ya a crear mejores ciudades. Esta foto revela
una de las mayores oportunidades financieras que se dejó pasar. Esto fue una oportunidad para muchos de construir rascacielos que no se construyeron. Imaginaros en Central Park, en la ciudad de Nueva York, la cantidad de rascacielos que se hubieran podido construir ahí. Y en el siglo XIX esto se consideró una tontería. Y gracias a esta tontería, no solo se le salva la vida directamente a más de 1000 personas cada año, del mismo modo que la zona de bajas emisiones en Madrid le salva la vida a 500 madrileños y madrileñas cada año, es decir, solo por tener una zona de bajas emisiones en la ciudad de Madrid evitamos un accidente de un Boeing 47 mortal. Ese es el equivalente, para que nos hagamos idea, y la zona de Madrid es bien pequeña en proporción al tamaño de la ciudad, pero ya siendo pequeña salva muchas vidas. Central Park salva muchas vidas, pero paradójicamente ha revalorizado la vivienda. Esas casas, esos rascacielos valen más gracias a Central Park. Así que si pudiéramos hablar con nuestros antepasados que se reían o que criticaban la devaluación de la ciudad por no tener tantos rascacielos, les podríamos decir, pues gracias a que no hay tantas, no solo no muere gente, sino que incluso las casas valen más. La calidad del verde, ya no es solo el verde, sino la calidad del verde influye en nuestro estado de ánimo. Y esto nos relaciona un poco con la biodiversidad. Muchos de nosotros y nosotras, los que estamos hoy aquí, distinguimos perfectamente un avión común de un vencejo, una golondrina. Somos capaces de distinguir un roble de un haya, pero esto es muy excepcional. Esto ocurre con muy poca gente. Pero aunque no se sepa distinguir un ruiseñor de una urraca, y mira que es fácil, de alguna manera lo detectas. Los estudios, las encuestas que hace años se hacían de forma subjetiva, ahora se hacen ya con medidas mucho más cuantitativas. El estado orgánico de una persona en presencia de la biodiversidad en un parque se puede determinar cuantitativamente como mejor cuando ese verde está compuesto de más biodiversidad que cuando no. Como digo, indistintamente de que seas o no seas capaz de distinguir esa biodiversidad, de alguna manera la percibes y además no solo la percibes, sino que te hace sentirte mejor. Este es un trabajo seminal, este es uno de esos trabajos en el 2007 que se hacía de forma subjetiva. Ahora ya se puede hacer directamente analizando el cortisol y analíticas muy concretas que te dicen cómo te sientes mejor en presencia no ya de una zona verde, que eso es bastante conocido, sino de una zona verde diversa. No es un capricho y no es solamente una cuestión de perroflautas y abrazaárboles. Hay ciudades que ya empiezan a entender este tipo de cosas y se alían para compartir experiencias. Las ciudades C40 o las alianzas del Frescor, que comparten cómo lo has hecho tú y ven si ellos lo pueden aplicar, o como cuánto de eficaz ha sido ante una inundación o ante una ola de calor el tener un determinado urbanismo o el haber conservado la biodiversidad en equilibrio con esa arquitectura. Pero todavía hoy las ciudades europeas andan muy retrasadas en eso de tener planes reales para adaptarse al cambio climático. Hay mucha evidencia de por dónde podrían ir evidencia científica, de dónde podrían poner los énfasis esos planes de adaptación. Indudablemente por aquí ya vamos sospechando por dónde irían, pero esos planes todavía no están muy cuajados en la mayoría, más de la mitad de las ciudades europeas. Por supuesto que uno de los kits del asunto están en los parques y jardines, esas zonas verdes que todavía quedan y que conviene no solo protegerlas, sino mejorarlas con lo que vamos conociendo y con lo que ahora mencionaremos, ¿no? Esta idea de que el cambio climático nos está impulsando, ¿no?, a poner en práctica lo que sabemos de teoría. Y una de las formas más sencillas, después de años de proyectos colaborativos entre las mejores universidades del mundo, con los científicos más altamente citados del mundo, han llegado a una tremenda conclusión. Los árboles dan sombra. Ha llevado muchísima investigación y por fin empieza a calar el mensaje de que además la sombra de los árboles no solo es un efecto de radiación, sino también la transpiración de los árboles hace y contribuye a generar un ambiente más fresco. Y gracias a ello, y gracias a las pantallas vegetales, no solo se reduce el ruido, otra forma de contaminación, no solo se reduce la contaminación química, sino que una vez más se reduce el impacto directamente en las muertes. Se calcula, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que solo este efecto benéfico múltiple de la contaminación, solamente los árboles en Estados Unidos reducen 850 muertes al año
y más de 600.000 episodios respiratorios agudos. Solo los árboles. Y hay un montón de ejemplos. Medellín, en Colombia, una ciudad que tenía problemas crónicos. Además, se dio la belleza de reconducir el cártel de la droga para aprovechar esfuerzos, dinero y personas que estaban de alguna manera derivados a actividades algo cuestionables, a mejorar la calidad de esta ciudad. Un ejemplo bien bonito donde las personas fueron parte de la resolución. Atenas, otra ciudad en clima mediterráneo, una de las ciudades con mayores problemas de contaminación, de generación in situ de ozono, donde la reforestación y donde el recrear de verde algunas plazas le ha permitido, por ejemplo, bajo la Acrópolis, la famosa plaza de Omonia, a tener hasta 4 o 5 grados menos, gracias a estos proyectos, que lo que se estaba registrando últimamente. O en otros lugares, Hammersmith, Londres, donde el problema en ese caso son las lluvias torrenciales que provocaban inundaciones y problemas logísticos. Bueno, pues el concepto de urbanismo esponja, con materiales porosos, con sistemas que permitían retener esas riadas, pero además aliándose, por supuesto, con superficies verdes y con suelos porosos. Y en algunos sitios donde ya la lluvia es tremenda, hacer incluso parques donde los niños pudieran divertirse y canalizar y entender que el agua no la ibas a poder eliminar y, por tanto, al revés, aliarte con ese agua que te iba a caer. La biodiversidad la hemos visto en muchos casos que lo mismo que funciona, los mismos principios ecológicos que tiene la biodiversidad en los espacios naturales y salvajes. Muchas veces ponemos fotos de un águila pescadora o de un chimpancé y nos vamos y nuestra imaginación vuela con esas fotografías hacia espacios bien protegidos o salvajes. Ya no queda prácticamente espacios salvajes, menos de un 1% de la superficie emergente de la Tierra se considera virgen. Pero vivimos en ciudades. Pues los mismos principios ecológicos de la biodiversidad, que no solo la favorecen, sino las consecuencias que ella tiene, a pequeña escala, porque es una biodiversidad simplificada, operan. Así que los filtros ante zoonosis, los filtros ante contaminación que realiza la biodiversidad o ecosistemas algo minusválidos como son los parques y jardines, operan en las ciudades. Y como decía, los parques revalorizan las ciudades. La infraestructura verde es un concepto que parece un oxímoron, porque combina lo verde con algo muy artificial, como es la infraestructura, y yo creo que eso nos debe hacer pensar, y en parte el concepto se acuñó por ahí, y va buscando sobre todo contrarrestar una de las consecuencias, buscadas o no, pero muy habitual de la intervención humana en general en el paisaje, en general en el entorno, que es fragmentar. Fragmentamos, parcelamos, ponemos vallas al campo, pero también a las ciudades, y lo llenamos todo de obstáculos. Y sabemos que cuanto más pequeño es el fragmento, menos funcionan las cosas. Cuanto mayor es el grado de fragmentación, aquí tenéis algunos mapas de zonas altamente fragmentadas, que se mira por el tamaño, es el inverso del tamaño del fragmento. Veis, España está en un amarillo rojo, algunas zonas del centro de Europa es prácticamente un puzzle de pequeñas parcelas. Todo esto impide muchos procesos ecológicos, impide a las abejas polinizar. De hecho, en el Reino Unido, por ejemplo, hoy es el 20 de mayo es el Día Internacional de las Abejas. Bueno, pues en el Reino Unido, con la participación ciudadana, se han establecido autopistas para los polinizadores. Y una de las condiciones, igual que en una autopista real, necesitamos zonas de avituallamiento, gasolineras y restaurantes, era fundamental que se mantuviera al menos 1 metro cuadrado en los jardines de miles o cientos de miles de ciudadanos que sirvieran de avituallamiento y sirvieran de conexión esas autopistas de los polinizadores que pudieran recorrer y conectar y cumplir su función en todo el Reino Unido. Esas parcelitas para algunos, como los alcorques, que para muchos ciudadanos, incluso para algunos responsables políticos, un alcorque con plantas llamadas malas hierbas es un descuido, y sin embargo es un favorecer la conexión. Y de hecho, si alguien está interesado en alcorques, que se dé una visita a Berlín. Hay viajes organizados a alcaldes negacionistas que van en autobús a ver cómo los alcorques en la ciudad de Berlín pueden cumplir una función ecológica. Por supuesto, tienen malas hierbas. Algunas especies, porque la naturaleza es sorprendente y la capacidad de adaptación de los organismos nunca dejará de fascinarnos a los que lo miramos, pero hay que mirarlo con lupa, porque esta salamandra, muy conocida, estas poblaciones en la ciudad de Oviedo,
que han vivido y que tienen una distinción genética, es el colmo de la adaptación para un organismo con una capacidad de dispersión mínima que ha convivido con el ser humano a pesar del ser humano. Y nos habla de la gran capacidad de adaptación, pero es una excepción. Esta salamandra realmente es un caso extremo porque anfibios y reptiles con esa capacidad tan limitada de dispersión lo tienen difícil en entornos fragmentados. Así que desfragmentar y conectar es una de las principales lógicas, no solo de la infraestructura verde como concepto, sino en general de la idea de humanizar ciudades. Puede aprovecharse un carril bici, puede aprovecharse un cordón o anillo verde, puede aprovecharse lo que sea, pero conectemos los trocitos, sea un huerto vertical, una azotea verde, una plaza que tiene 3 árboles. Hay imágenes muy tristes que hablan de los árboles en las ciudades como niños huérfanos, árboles que no están conectados en su sistema radicular, por ejemplo, que no comparten micorrizas porque no tienen con quién compartirlas. Y una micorriza que no se comparte funciona a la 10ª parte. El bosque urbano, por tanto, tiene que caracterizarse por una mayor conexión y vale cualquier espacio verde porque hay tan pocos que todos tienen valor. Así que regenerar y restaurar mucho más que reforestar y forzar proyectos artificiales que nos sulibellan. El ser humano muestra una emoción reciente por lo tecnológico y todo lo que sea verde pues se deja como una solución mucho más triste, pero en el fondo, aunque estos superárboles de Singapur nos erotizan, no dejan de ser casi una caricatura. Estos árboles, superárboles, claro, tienen unos tejados fotovoltaicos, capturan agua y hacen unas funciones parecidas a las de un árbol, pero creo que debemos un poco sonreírnos ante esta pretensión de alguna manera reemplazar a la naturaleza. Algo mejor orientadas en este sentido de aliarnos con la naturaleza son estos SUDs, estos sistemas urbanos de drenaje sostenible que acaban generando ecosistemas porque recrean precisamente la conexión a través del agua de distintos espacios urbanos. Canalizan lo que en algunos sitios puede ser una inundación destructiva y más con la lluvia cada vez más torrencial del cambio climático y pueden cumplir muchas más funciones que en las ciudades andamos escasos. Contrarrestar algunos de los impactos de eventos extremos acentuados por el cambio climático, pero también contribuir a un drenaje natural de unas aguas que acumulan quizás demasiadas concentraciones de tóxicos y mejorar de forma análoga a la naturaleza muchos de los problemas que tenemos en las ciudades. La biodiversidad está amenazada, a nadie le escapa, quizá no todo el mundo sabe que hay 1 millón de especies que están en peligro de extinción, la mayoría de las cuales no tienen todavía ni nombre y las extinguiremos antes de conocerlas, pero pelillos a la mar. La biodiversidad amenazada en realidad nos protege, es darle la vuelta a la cuestión, ¿no? ¿Quién protege a quién? Y insistir que estamos muchísimo mejor de teoría que de práctica. ¿Dónde ponemos todo este concepto que se va acumulando? Décadas de One Health, décadas de armonía con la naturaleza, el mindfulness y tantas cosas que se van desarrollando casi como reinvenciones de la sopa de ajo. ¿Y cómo las vamos aplicando en la práctica, ¿no? Bueno, pues gracias a que la ciudadanía no está del todo anestesiada, que la sociedad del centro comercial no es la única, hay ciudadanos y ciudadanas que en todos los lugares de nuestra geografía, pero del mundo, protestan. Protestan contra una especie de esquizofrenia entre la teoría y la razón. Porque nuestros responsables políticos conocen mucho, tienen los mejores asesores, pero cuando uno ve lo que los responsables políticos hacen, no coincide con los asesores. Por eso los asesores que siguen asesorando son una subespecie muy particular de técnico y de científico, que es por un lado inasequible al desaliento y por otro lado pues a veces un poco ciego ante ese salto entre la teoría y la práctica. Muchos de los científicos que acudimos a sede parlamentaria no volvemos nunca más. Yo soy una excepción, pero se puede entender la frustración de decir lo más conveniente es esto y lo que se acaba haciendo guarda poca relación. Y por eso pues hay ciudadanos y ciudadanas más o menos apoyadas en la ciencia que van intentando detener aplicaciones y gestiones y estrategias que van en contra de toda esta sensatez. Lo vemos en Madrid, por supuesto, pero lo vemos en Pamplona, lo vemos también, por ejemplo, en Sevilla, toda España, en Gijón, en tantos sitios donde la ciudadanía se revuelve ante algo que dices, pero si esto va en contra no solo de lo que dice el Valladares, sino de lo que se lleva diciendo desde que el mundo es mundo. Los árboles generan sombra.
Segovia, otro ejemplo más, pero podríamos poner muchos. Fijaros, estudios concretos para la ciudad de Madrid o para la ciudad de Barcelona mostrando cómo atenúan el efecto de isla de calor, y la respuesta en paralelo, hacer un circuito de Fórmula 1 en la zona del IFEMA supondrá talar 729 árboles. Para algunos quizá piensan que los árboles son como mobiliario urbano, que tú lo talas, lo pones, lo quitas. Son árboles que tienen 70 años, 60 años, 80 años, y hasta que vuelvas a tener esos árboles posiblemente mueran unas cuantas personas. Los vecinos se dan cuenta, un movimiento que empezó siendo claramente insurgente, que se consideró terrorista, el movimiento DPAVE, despavimentar en los Estados Unidos, pasado ese primer empellón de una década, 2 décadas en que los jueces, conservadores ellos, y los inversores bastante cortoplacistas, veían que estos movimientos insurgentes estaban deteriorando el patrimonio, levantando baldosas. ¿Qué están haciendo? Se convirtieron en aliados. Y ahora en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se les pone en el comité asesor. Oye, ¿cómo despavimentaríamos todo esto? Y el movimiento de despavimentación ha llegado a Europa, y ciudades como Zúrich están compitiendo con otras ciudades en Holanda a ver cuántos metros cuadrados puedes despavimentar este año. Y se echan auténticas competiciones a despavimentar. Así que creo que es tiempo de poner patas arriba a la civilización, y de ahí el título de este libro mío tan utópico. Estoy haciendo mucho esfuerzo en ganar un premio al mejor científico en la categoría de ingenuidad. Las ciudades verdes son un comienzo, pero no basta, porque si no están conectadas a su vez con lo que las rodea, por muy verde que sea la ciudad, si nos hemos cargado esa conexión con los alrededores, pues no estamos ganando la partida, ¿no?, contra esa degradación del medio ambiente que paradójicamente tanto daño nos causa a nosotros. Así que como última frase que nos quede quizá dando vueltas, es que humanizar la ciudad, ese ecosistema que es el más inhumano de todos, pero donde cada vez viven más humanos, requiere más biodiversidad, tanto dentro como fuera. Muchas gracias.